todos y a todas. Nos queda la última parte de lo que se está haciendo ya, pues un poco largo pero emotivo. Aquí tenemos entre nosotros a Sergi Bernal, cartógrafo, fotógrafo de historias humanas y comprometidas. Ha sido galardonado en varios festivales y ha hecho reportajes de movimientos sociales, el drama de familias desahuciadas, etc. Ahora está trabajando en el campo de concentración nazi, si no tenemos mala noticia, de Buchenwald, Alemania. De Desenterrando el silencio y lo demás, creo que es el idóneo para hablar de este tema. También se encuentra con nosotros Ramón Sauló, que va a ser quien va a cerrar el homenaje con la canción, con las canciones dedicadas al maestro, a los alumnos, y en primicia va a estrenar aquí, si no recuerdo mal, Reina de la UNED. ¿Se recuerda? También se encuentra entre nosotros Enrique Berzal de la Rosa, historiador, profesor de la universidad y colaborador de varios medios de comunicación, audiovisuales y escritos desde el año 2000. Son numerosos sus artículos, libros, jornadas, conferencias. José Manuel Rodríguez se encuentra a mi derecha, es de Nava del Rey, actualmente está en la oficina de turismo. Yo lo conocí en Nava del Rey ejerciendo la docencia y él casi alumno, ¿no? Por aquellas épocas, pero bueno, un poco más lejos. Está formado como historiador del arte y antropólogo en las universidades de Valladolid y Salamanca. Su gran pasión es la fotografía y desde luego es un gran investigador de aquella época. Y bueno, pues yo siempre, de José Manuel, más que hablar con él, lo que he hecho siempre ha sido escucharle. Si alguna vez vais a Nava del Rey, trabaja en la oficina de turismo y os aseguro que la visita que hagáis por Nava del Rey pues, os llevará a otra dimensión. Por último se encuentran con nosotros Carlota Martínez Sáez y Alba Chicote Cuesta, miembros de la asociación Antonio Benejes, a las cuales tuve el gusto de conocer en las primeras jornadas de Antonio Benejes que se llevaron a cabo el año pasado en Bañuelos de Bureba. Sergi os explicará un poco todo el proceso, lo que se está haciendo con la escuela y demás. Te cedo la palabra. Sí, perdón, Sergi. Bueno, primero de todo, gracias por el acto de hoy. A UGT, a CETUGT, a ti, a Ana, y después las personas que ya hace pues casi un par de años presentamos aquí en la Universidad de Valladolid el libro, y aquellas personas que nos arroparon en aquel momento y nos invitaron, desde Laura, que nos hizo una entrevista, a la gente del colectivo contra el olvido, y mi agradecimiento. Esta historia se inicia en el año 2010, justo cuando se están llevando a cabo los trabajos de exhumación de una gran fosa que hay en los Montes de la Pedraja, que quedan pues más o menos entre La Rioja y Burgos. Entre Logroño y Burgos hay un puerto que es el puerto de la Pedraja, y en esa zona pues se piensa que hay más de 500 o 600 personas enterradas. En 2010 fui a hacer unas fotografías, me gusta hacer fotos, me gusta explicar cosas con la fotografía, como decía el compañero, pero es cierto que después de estar una semana, 10 días, exhumando, retratando todas las fases de una exhumación de asesinados en el año 36, después de entrevistar a familiares, de entrevistar a técnicos forenses y arqueólogos, después de aquel paisaje que desenterraron, aquel silencio que desenterraron, pude ver pues
un campo de muerte, un campo de muertos injustamente y además sin justicia. Lo que jamás me hubiese llegado a imaginar es que de ese campo de asesinados impunemente naciera una historia de un maestro. Y justo fue el último día de exhumación donde pasó una persona rescatando esta historia, explicando que ahí estaba el maestro de su pueblo y que había asesinado en el año 36 y que hasta en aquel momento nadie más se había preguntado por él. Y esa historia, ese testimonio catapultó la historia de un campo de muertos a un campo de vida. De un campo de asesinados, como antes decía, a un campo de risas, de niños y de una vida que es una historia de amor hacia la infancia. Como vemos en el documental, de alguna manera se llama El retratista porque un cuadernito de los que hizo aquella escuela con su técnica Frenet, con su imprenta escolar, así se llamaba El retratista. Y los niños explicaban pues la visita extraordinaria de un retratista con una mula, con un trípode, con una cámara de placas y cómo les hizo una fotografía. Y acababa con otra fotografía, pero a 12.000 kilómetros de aquí, en México, en la República de México, en Veracruz, hay una pequeña escuela que ahora los niños, sin saber por qué, imprimen todavía el nombre de Antonio Benayes. Los niños, sin saber por qué, ahora mismo hacen un homenaje a un maestro, exactamente sin saber por qué, pero desde el año 40 hasta hoy se sigue imprimiendo. Aquí, cuando vamos a preguntar al Archivo General de la Administración, a Lagas de Alcalá de Henares, por este maestro, nos enseñan unos expedientes de depuración que finalmente, que aquí hemos podido escuchar y hemos podido ver, que finalmente se resuelven que al final se resuelve con una baja en el escalafón y una separación definitiva del servicio de maestro, de su plaza de funcionario. Y se resuelve con la frase de: el alcalde, cura, párroco y vecinos dicen que la conducta de este maestro era antisocial, antipatriótica y mal vista por todo el mundo. Cualquier investigador que hoy día intente saber algo más de este maestro, se encontrará que oficialmente hay esto. Su hoja, su expediente académico, acaba con esto. Cuando hicimos este documental, tuvimos muy claro que teníamos que ir un poco más allá. Era importante que saliesen los exalumnos, pero sobre todo era importante que saliesen los niños y que saliesen a la escuela. Probablemente este documental es de los más baratos que hemos podido hacer, porque con 6.000 euros se pudo hacer todo. Con 6.000 euros que también vinieron de una campaña de micromecenazgo, donde en 40 días recogimos 7.000 euros y fueron aportaciones, pequeñas aportaciones de la sociedad civil, que por desgracia ahora es la sociedad civil quien está abriendo fosas, quien está recuperando dignidades y que de alguna manera están dejando canas y esfuerzos, cuando de alguna manera tendría que ser una administración y de oficio que hiciese todo esto, de abrir fosas, recuperar estas personas, recuperar estas memorias que de alguna manera se están perdiendo. Veíamos también en el documental unos papeles en la escuela de Bañuelos que se estaban desintegrando con el tiempo. Nuestra historia es así. Ese día pasó esa persona por la fosa y dijo: aquí está el maestro de mi pueblo. De alguna manera pudimos empezar a reconstruir su historia, y a partir de esa reconstrucción de su historia, a través de una exposición fotográfica, un libro, un documental, poco a poco han ido naciendo más cosas. Una persona que leía el libro se emocionaba, como Ramón, que hacía una canción, un pintor de Madrid también hacía otro hacía un cuadro, y lo más grande de la actuación, de la reacción a este maestro, tenía que llegar del pueblo de Bañuelos de Bureba, y tenía que llegar en forma de asociación, porque de alguna manera la escuela perduraba. Desde los años 60 había sido abandonada, había habido en este pueblo pues una gran inmigración que había dejado el pueblo casi deshabitado. En aquel momento eran 220 habitantes, ahora son 30 empadronados, y aquella escuela estaba semi-abandonada. Pero poco a poco, a partir de